Hola a todos. En esta pequeña clase práctica veremos en código lo discutido en la conferencia Curso Básico 1, por qué TypeScript. En ella trataremos los siguientes tópicos. Va a ser una clase práctica muy breve, ya que es solo introductoria al curso. Veremos algunos ejemplos de cómo TypeScript introduce una serie de mejoras notables para producir un código JavaScript más robusto, menos propenso a errores y que aplique las mejores técnicas de encapsulación de variables. Vemos pues un ejemplo de declaración de tipo de variable, un ejemplo clásico de error por cambio ortográfico, un ejemplo de error oculto por creación de variable global. Por último, veremos el código JavaScript generado por TypeScript para lograr el efecto de encapsulado de variables. Necesitaremos el siguiente material para un correcto entendimiento de la materia. Se recomienda primero ver la conferencia correspondiente a este video de esta misma serie, ¿por qué TypeScript? En la misma se hace una explicación más exhaustiva desde el punto de vista teórico de lo que vamos a ver aquí. También se aconseja el bajado del programa ejemplo usado. El ejemplo está disponible en nuestro canal. Este ejemplo ya está configurado para ser usado, teniendo instaladas las librerías necesarias para los ejemplos. Requerirá Visual Studio 2015 con TypeScript instalado. Los ejemplos aquí ejecutan en TypeScript 1,8, que es la configuración por defecto del Visual Studio 2015 cuando es instalado. La versión de Visual Studio 2015 comunitaria está disponible gratis en el web de Microsoft. Si no la tienes instalada, la puedes bajar gratuitamente. Pasemos pues a nuestro primer ejemplo. La falta de comprobación de tipo en las variables puede producir efectos no predictibles en el código de JavaScript. Así, en este pequeño ejemplo que vimos en nuestra conferencia, lo vamos a ver ahora en Visual Studio en nuestra clase práctica. Pasemos sin más a verlo en el código. En este primer ejemplo de comprobación de tipo, vamos a usar este pequeño proyecto en Visual Studio 2015. Este proyecto, tenemos aquí un simple web que se realiza declarando la plantilla de TypeScript. En él ya hemos configurado todo lo que necesitamos para operar. Esto lo vamos a explicar con más detalle en clases posteriores. Pasemos a nuestro ejemplo de problemas con no tipo, es decir, operaciones que no tienen tipo, los datos no tienen tipo. Esto es una función clásica de JavaScript. Aquí tenemos una llamada a una función, pusimos noTypeProblem, en la cual llamamos a dos parámetros y esos dos parámetros se suman y retorna un total. Esta función la vamos a usar aquí. Aquí la hemos declarado el JavaScript y aquí vamos a usar la función en la cual vamos a sumar un número y una cadena de texto. Esto debiera dar 10 más 10, 20. Pero si ejecutamos esta operación, que es esta página, vemos en el browser, observamos que el resultado es muy distinto. Este resultado lo que va a convertir el número en una cadena de texto y va a ponerlo uno a continuación de otro, dando 10, 10. Este tipo de error o de esta naturaleza sucede en JavaScript y es muy difícil de detectar. Vamos a ver ahora cómo TypeScript resuelve este problema. TypeScript, como es un lenguaje tipiado, pues sencillamente aquí tenemos esta misma función, pero ahora podemos colocarle al lado de cada variable el tipo que nosotros esperamos. Y hacemos la suma y damos el resultado. Vamos a llamar, esto lo tenemos comentado previamente porque si no el proyecto no lo va a compilar. Vamos ahora a descomentar esto. Esto no es más que el llamado de la función de TypeScript. Observe que la función se llama cuando ya está creada es decir, ya el documento está listo. Y aquí vemos que sucede lo esperado. Cuando escribimos este código, este argumento aquí nos da un error directamente. Si tratamos de compilar esta solución, pues nos está diciendo aquí que estamos esperando una variable tipo número y estamos dando un string. Observe que esto no sucede en el caso de el JavaScript. Por lo tanto, si queremos que esto ejecute, pues vemos el error en tiempo de compilación, como hemos visto, y corregimos nuestro error. Vamos a hacer build, ha desaparecido el error, y si corremos nuestra aplicación, por supuesto, la suma es lo que nosotros queremos.
Lo siguiente a ver es la detección de errores ortográficos en variables. Ya sabemos que JavaScript es sensible a mayúscula minúscula, pero a diferencia de lenguajes como C# o Java, que son igualmente sensibles a mayúscula minúscula, JavaScript no emite ningún error en tiempo de ejecución sobre esta situación. Simplemente, si usamos luego una variable sin anteponer la palabra reservada var, JavaScript simplemente crea una nueva variable, y lo que es peor, la pone en el espacio global sin avisarnos, o trata de usar una variable inexistente, como se puede observar en este pequeño ejemplo. Ahora vamos a ver este ejemplo directamente en nuestro código de Visual Studio. Veamos ahora rápidamente este segundo ejemplo, que es un ejemplo también muy común, que es cuando cometemos un error en JavaScript con un error ortográfico. Por ejemplo, estos errores realmente nos cuesta mucho trabajo a veces detectarlos y saber qué es lo que está pasando. Aquí tenemos una simple función que se llama getNow, en la cual simplemente se toma el tiempo y se guarda en mi tiempo, y luego esto se guarda en una etiqueta en la cual guardamos esta variable aquí. Aquí se ve muy simple, ¿no? Que tenemos un error. Tenemos mi tiempo con mayúscula y aquí todo lo pusimos con minúscula. Naturalmente en 2 líneas esto es relativamente sencillo de detectar, pero imagínense miles de líneas y este tipo de error. La vista tiende a considerar estas dos variables iguales. Cuando usamos esto en nuestra aplicación que tomamos aquí, vamos a ejecutar. Y ¡pum! Salta el error, mi tiempo es indefinido. Tenemos que esperar aquí y descubrir por qué esto sucede. Esto es uno de los errores tan muy comunes en JavaScript y que es un dolor de cabeza cuando las líneas se vuelven miles. Vamos a ver cómo resuelve esto TypeScript. Tenemos el código TypeScript para hacer lo mismo. Si observamos, aquí, ¿qué es lo que sucede? Pues que esta variable no está definida. En este namespace, mi tiempo no está definido y por lo tanto, nos damos cuenta inmediatamente del error. Si hacemos un build, incluso este error no va a dar en Visual Studio. Vamos a obtener que esa variable no está definida, encontrando fácilmente el error sin tener que llegar al tiempo de ejecución para encontrar esto. Como tercer tópico a tratar, vamos a ver la creación inadvertida de variables globales. Algo de eso vimos en el ejemplo anterior. Esto es algo que un desarrollador de JavaScript se ha tropezado alguna vez. Como vemos en este ejemplo, si no anteponemos la palabra var, la palabra reservada var antes de nuestro código, esta variable pasará a ser global. Esto no es detectado aquí, pero sí en TypeScript. Vamos a ver esto otra vez en código. Aquí tenemos una función en la cual declaramos algunas variables y aquí esta variable no la declaramos con var, simplemente la ponemos directo, ya sea por olvido. Pero lo que sucede en este caso es que esta variable se va a convertir en una variable global. Es decir, esta variable ahora va a existir en todo el espacio de funciones de JavaScript, es decir, en todo nuestro programa, en la cual esté cargado este módulo. Y esto podrá dar error porque a lo mejor tenemos una variable con ese mismo nombre en otro lado, declarada intencionalmente, que va a dar un conflicto con esto. Vamos a ver esta función. Aquí ya tenemos llamada. Fíjense que hemos llamado a la función y aquí esto realmente no debiera, como está dentro de esta función, aquí no debiera existir esta variable, pero si ejecutamos el programa, vamos a ver, probar variable. Sucede que sí, que la variable está ahí y no obtenemos su valor, que es 2 en este caso, como observamos aquí, que es 1 más 1, 2, y sucede. Esta creación de variables globales que están ocultas, es decir, que no sabemos que las creamos, es otra fuente de error. Esto se evita en TypeScript porque el escope de la variable aquí va a quedar, es decir, nosotros tenemos un namespace aquí y si declaramos esta variable stack2 aquí adentro, esta variable necesita ser var o let para estar dentro de este espacio de nombre y por lo tanto va a ser desconocida
y no va a ser creada y nos va a dar un error en tiempo de directamente lo podemos ver aquí, y si compilamos el programa no nos dejará avanzar porque vamos a encontrarnos que él no va a encontrar esa variable, es decir, la variable texto no va a ser creada por TypeScript, sino que sencillamente va a ser detectada como un error, protegiéndonos de la creación de este tipo de variable oculto, que también en miles de líneas de código es un problema muy serio. Por último, veremos cómo una función en TypeScript es convertida en JavaScript por el compilador de TypeScript. Aquí vamos a ver este pequeño ejemplo en el código y veremos cómo es que genera TypeScript a la salida. Pasemos al código. Vamos a usar el ejemplo anterior para ver cómo es la generación de código de JavaScript del compilador TypeScript. Vemos cómo realmente todo lo que se hace en TypeScript existe en JavaScript. Lo único que muchas veces tenemos que escribir mucho código o tener mucho cuidado. Las comprobaciones de tipo es algo que es nuevo en el lenguaje de JavaScript cuando se usa TypeScript. Y también vemos que mantener las variables dentro de espacios cerrados se puede hacer en JavaScript, pero conlleva a una generación más difícil de código o hay que escribir más, en otras palabras. Vamos a ver esto aquí, vamos a arreglar esta función, vamos a poner un lex aquí. Con esto ya él encuentra la función, porque ahora sí la tenemos definida aquí dentro del intervalo. Entonces ya vemos que esto compila. Y vamos a ver el código generado. Aquí tenemos la función TypeScript y aquí tenemos el código generado. Vemos el código generado, vemos que para hacer esto en JavaScript tuviéramos que escribir un código mucho más complicado, que es el que vemos aquí, que es la forma que tiene JavaScript para crear objetos cerrados. Es decir, funciones que solo las variables solo se encuentren dentro del rango. Es crear una función, como vemos aquí. Si observamos la simplicidad de este código al lado de esta, pues nos dice mucho sobre las ventajas que nos da TypeScript. También observemos que esta estructura de aquí es muy similar a Java o C#. Es decir, es mucho más fácil para programadores que vengan de este mundo que la estructura específica que tiene JavaScript. Creo que este ejemplo pues ilustra bastante bien la simplificación que hace de nuestra vida usar TypeScript para generar nuestro JavaScript y nuestras aplicaciones grandes. Esperemos que estos ejemplos hayan servido para clarificar más las ventajas que ofrece TypeScript en su uso. Mediante esta explicación podemos concluir que TypeScript es un lenguaje que ha venido a resolver el problema que se ha generado por el uso cada vez mayor de aplicaciones basadas en JavaScript como lenguaje principal de desarrollo. La estructura simplificada con que TypeScript crea los objetos, la similitud con los lenguajes compilados y su sintaxis similar a C# o Java lo hacen un candidato para imponerse entre las distintas variantes que han surgido para solventar las dificultades actuales del JavaScript. Unido a esto, el soporte que brindan los navegadores para la depuración directa del código en TypeScript, .ts, y el soporte que brinda Visual Studio para su depuración lo posicionan en un buen lugar. Es por eso que el interés de TypeScript ya se ha disparado a partir del 2012, después que las versiones betas empezaron a brindar un producto confiable. En las próximas lecciones exploraremos las principales características del lenguaje mediante explicación teórica de los mismos y ejemplos prácticos. Muchas gracias y hasta la próxima.